Detrás de cada noticia hay una decisión. Esto es ¿Se publica o no se publica? Un podcast de la Facultad de Comunicaciones UC. Con este escándalo tremendo que ha ocasionado la filtración de un audio. Nuevos cargos presentará el Ministerio Público contra el abogado Luis Hermosilla. Que el cuarto juzgado de garantía acaba de mantener la prisión preventiva para Luis Hermosilla. La Fiscalía allana la casa y la oficina del director general de la PDI. Uno de los escándalos más grandes de los últimos años en nuestro país. El audio que inició todo. En noviembre de 2023, CIPER reveló un audio de una conversación entre los abogados Leonarda Villalobos y Luis Hermosilla con su cliente Daniel Sauer, donde planeaban sobornar a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero para así obtener información que beneficiaría a los negocios de su representado. ¿Cuál es la primera hueá que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del servicio. Cuándo, cómo, cuánta información, etcétera, qué errores lleva, qué huevada, etcétera. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos en este minuto 10 millones de pesos. Esta conversación fue solo la punta del iceberg. Debido a la filtración del audio, la Fiscalía inició una investigación que reveló la influencia de Luis Hermosilla en el sistema judicial, además de tráfico de influencias y una intrincada red de corrupción. Pero, ¿quién filtró el audio? En 2024, Rodrigo Toppelberg, ex socio de los Sauer, confesó que fue él quien compartió la grabación con CIPER, el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero, luego de recibir la grabación de la propia Leonarda Villalobos. Yo confío en la Leo, también confío. Porque yo confío en la Leo, confiamos el uno en el otro. Aquí. Por eso, porque aquí estamos haciendo una huevada que es delito. Esto es un delito. Y es la única manera de hacerlo. A esta investigación se la tituló Caso Audios, un escándalo que generó un debate sobre el rol del periodismo y la relación de los periodistas con las fuentes en situaciones tan delicadas como las filtraciones. Ante esto nos preguntamos, ¿se publica o no se publica? Bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo de ¿Se publica o no se publica? Un podcast de la Facultad de Comunicaciones UC. Soy Paulette Desormeaux, periodista y académica, y para conversar con más profundidad sobre este caso, hoy me acompañan Nicolás Sepúlveda, el periodista que reveló el caso Audios, y Paula Vial, abogada, profesora de Derecho Penal en la UC y quien fue la primera defensora penal pública del país. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy bien también, gracias por la invitación. Entretenida conversación. Sí. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, las filtraciones son parte de la historia del periodismo, del mundo en realidad, pero hoy día vamos a hablar particularmente de periodismo. Tenemos casos emblemáticos como el caso Watergate, los Panama Papers y ahora yo diría que también acá en Chile el caso Audios. Nicolás, ¿puedes contarnos tú un poco cómo fue el proceso desde que supiste que existían estos audios, desde que recibiste estos archivos hasta que fue la primera publicación? ¿Qué preguntas te hiciste? Yo le digo caso Hermosilla. Caso Hermosilla, perfecto. Porque es muy raro, dicen caso Audios como si fueran muchos audios y hay solo uno, en fin, caso Hermosilla. Lo que yo recibí en un inicio fue la grabación de una reunión de 1:45 sin ningún dato adicional, ¿no? Llegó el audio original, lo escuché, me di cuenta que había algo grave que ahí se relataba. Y en base a la información que ese audio contenía, es decir, los nombres de la sociedad, de las personas que nombraban, hice un mapa que me permitió identificar quiénes eran. Y después, también en el audio habían pistas para poder chequear quiénes eran, ¿no? Quiénes estaban en el audio. Entonces, hicimos eso, corroboramos que no fuera inteligencia artificial, podía ser un audio falso, ¿no? Chequeamos quiénes eran los personajes, los contactamos y publicamos. ¿Cuánto te demoraste en ese proceso? Exactamente, no sé, pero pasé un par de noches sin dormir de largo porque nos dimos cuenta que era muy importante, ¿no? Que era muy importante y era muy grave también. No es cosa de recibir una filtración y publicar, entonces. Hay una decisión detrás y hay un método de trabajo. Por supuesto. Mira, yo creo que este tema es muy interesante porque hay también muchos mitos, ¿no? Y hay otras cosas que no son tan mitos, pero hay una suerte de verdad instalada entre los abogados, políticos o el mundo del poder también, de que los periodistas somos como una especie de marionetas, ¿no? Entonces cada vez que publicamos un reportaje es porque alguien con un interés oculto nos filtró una información y nosotros simplemente dijimos, perfecto, la publicamos.
¿no? En realidad no funciona así, los periodistas podemos ser más malos que eso. La mayoría de las veces somos nosotros los que buscamos la información, sobre nosotros los que detectamos que acá o acá hay puntos que no han sido unidos, y si uno los une puede haber una información relevante y uno sale a buscar esa información. Eso es lo que pasa en general. Yo al menos en el periodismo que he hecho en los distintos medios nunca hemos recibido una filtración y se llega y se publica, así no funciona. Uh-huh. Paula, tú eres muy crítica de las filtraciones y creo que esta idea que plantea Nicolás como de, oye, los periodistas no somos una marioneta, está justamente instalada en el mundo de los abogados, quizás. Cuéntanos un poco, ¿cómo ves tú eso? Yo soy crítica en distintos sentidos. O sea, a ver, yo creo que la información es fundamental que circule. Yo soy súper consumidora de información. El problema en el caso de las investigaciones penales es que existen ciertos resguardos legales que tienen una razón de ser, que efectivamente tiene que ver con la posibilidad de éxito de una investigación y la interferencia que supone, ¿no es cierto?, el conocimiento público de ciertas informaciones que no están adecuadamente chequeadas, que son parte de una temporalidad. Es como si uno tuviera acceso a una información parcial que obviamente hace que su develación pueda también dar lugar a una creencia o a una convicción ciudadana, pública, ¿no es cierto?, también parcial. Ese sesgo esencial, ¿no es cierto?, es el que pretende proteger la protección, valga la redundancia, de las investigaciones penales. Entonces, hay un momento en el que esa información se va a hacer pública y que es el momento en el que el Ministerio Público particularmente, ¿no es cierto?, tiene la capacidad de visión más global, en donde ya ha adquirido una cierta convicción, porque existen antecedentes que permiten corroborar información o desvirtuarla, y ese estándar es el que muchas veces se ve afectado cuando se publican filtraciones, ¿no es cierto?, que de información que no debía haber estado al acceso de nadie más que los intervinientes. Pero ¿tú consideras entonces que en caso de que haya un juicio o una investigación en curso, para proteger la presunción de inocencia, el juicio justo, habría que posponer cualquier publicación derivada de una filtración hasta que hubiese una sentencia? O sea, es que no es que yo lo suponga, es que es lo que la ley establece, ¿ya? Cuando tú sabes que una información se va a publicar, y por mucho que, y yo lo entiendo, digamos, es una contradicción o una dicotomía, no sé, a la que probablemente se ven enfrentados los periodistas también, ¿no es cierto? Es que, ¿qué hago? ¿Publico esto que es una bomba en mis manos, ¿no es cierto? O espero a una cuestión que ya no va a ser noticiosa y la informo cuando ya ese panorama esté completo. Pero es problemático, Paula, porque hay una dinámica instalada también. Hay muchas cosas que decir al respecto, pero hay una dinámica instalada, ¿no? Donde los intervinientes, porque hay que decir que las cosas se filtran desde las investigaciones penales en general, cuando la Fiscalía comparte copias de los expedientes a las partes, a los defensores, a los querellantes o a otros defensores y querellantes, los intervinientes. Ellos, en general, cuando eso pasa, se filtran las cosas a la prensa. Entonces, claro, tú decías, uno como periodista, y la Pauleta también lo sabe, uno puede tener esas discusiones. Y dice, oye, pero mira, este testimonio es parcial, qué sé yo. Pero si tú no lo publicas porque es noticioso, si trabajas en un diario, por ejemplo, que publica todos los días, lo va a publicar tu competencia. Claro. Se va a saber igual y tú te vas quedando un poco abajo, ¿no? Entonces, esa lógica instalada de algunos intervinientes de litigar por la prensa, porque filtran solo aquello que les conviene a su causa, ¿no? Sí. Y de los periodistas de publicarla puede ser nociva. Pero también hay que decir ahí y hacer una autocrítica desde el periodismo, que yo creo que esto se da mucho. Yo, en los medios donde yo trabajo en general no lo hacemos, pero se da mucho de que hay como acuerdos entre ciertos abogados y ciertos periodistas. Sí. Y esos periodistas publican parcialmente lo que le pasa a ese abogado, es decir, una declaración toma, que le sirve a su causa, a su defensa, y el periodista va y la publica, ¿no? Yo creo que ante eso yo al menos tengo un criterio que es, si voy a meterme a investigar un tema, que uno hace a veces investigaciones paralelas a la Fiscalía, ¿no? No es solo que uno publica lo que ya investigó el Ministerio Público, es tener acceso a todo, porque ahí tú tienes acceso a todos los testimonios, qué dijo esta parte, qué dijo la otra, y uno periodísticamente ve que es de asunto público, que tiene interés, y eso se publica. Porque si no es como si estuviéramos trabajando para el abogado, ¿no? Eso tiene una cosa como de mercadeo y una cosa media, yo creo que hasta cercana a la corrupción, incluso. Porque no es interés público, es lo que tienes más fácil y más a la mano,
es muy papá y es muy fácil hacer periodismo así. O sea, yo estoy súper de acuerdo en términos de que efectivamente se dan esas relaciones espurias y que son súper nocivas para el sistema. Es fantástico que la prensa esté pendiente y que eso impida, ¿no es cierto?, espacios de corrupción, que impida excesos de los fiscales en su arbitrariedad o discrecionalidad, ¿no es cierto? En fin, pero por otro lado, claro, también uno siente, y eso te lo digo por experiencia, que las causas que son comunicacionales, ¿no es cierto?, son causas en donde yo siempre le digo a mis clientes, lo único que yo sé con certeza en una causa comunicacional que va a estar en primer plano es que nada va a ocurrir como suele ocurrir, ¿cachai? Porque en el fondo todo el mundo, todos los fiscales, los jueces, los defensores, ¿no es cierto?, los querellantes, se vuelven un poco locos con esta presión o esta tensión, exposición, ¿no es cierto?, que se genera y no resuelven, no deciden de acuerdo a su estándar o a su regla general. Y por otro lado, sí se produce una presión indudablemente, ¿no es cierto?, en términos de la expectativa que se genera con la noticia y la expectativa ciudadana. Yo no filtro por principio y cualquier periodista que se relaciona conmigo lo sabe y algunos lo intentan y te preguntan y yo no lo hago, pero no lo hago entre otras cosas porque en alguna ocasión uno podría decir, bueno, es que a mí me conviene ahora, ¿no es cierto? Yo puedo entregar para netear la cancha, ¿no es cierto? Vamos a emparejarla, pero es abrir una puerta o una ventana a algo que después no tiene control. Entonces sí le creo a Nicolás, también lo he escuchado, no me consta de primera mano, por supuesto, pero que existen estos acuerdos, abogados que se dedican en el fondo a entregar información a los periodistas de sus causas, generándose incluso como un halo, una fama, ¿no es cierto?, de ser bueno, o sea, eso hasta probablemente atrae clientes. Puedo hacer una defensa de la filtración. Es que todos se dan ciertos supuestos, ¿no? En general, cuando hablamos de filtraciones o cuando nos preocupan las filtraciones o cuando a los abogados les preocupan las filtraciones, es cuando se trata de personas que tienen cierto poder en general o bien cierta exposición. Si uno mira un noticiero, hice el otro día el ejercicio, un noticiero de televisión, absolutamente todos los días, se filtran las declaraciones, los videos de causas relacionadas con la delincuencia. Incluso uno a veces ve a los fiscales que dirigen esas investigaciones, donde se muestran los videos, los audios, etcétera, dando la cuña, ¿no? Dando las declaraciones. Ahí no le importa a nadie, porque es gente pobre. Entonces ahí podemos filtrar y está absolutamente bien, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa. Como esto afecta a gente con poder, también ocurre que las filtraciones, cuando son bien llevadas o reporteadas desde el periodismo, permiten que las investigaciones sobre gente poderosa se puedan desarrollar. Hoy día, con el caso Hermosilla, nos estamos enterando que, por ejemplo, la causa, a partir de una filtración internacional, los Pandora Papers, nos enteramos que la familia del presidente Piñera había hecho la compraventa de la minera Dominga en un paraíso fiscal. La Fiscalía reabre esa investigación, ¿no? Queda en manos de Manuel Guerra. En ese momento era el fiscal Oriente, no sabíamos su relación con Hermosilla. Por la investigación, hoy día, cuando miramos el expediente, gracias a las filtraciones, lo que dicen las declaraciones es que Manuel Guerra llevó esa investigación absolutamente solo, sin apoyo técnico y sin apoyo de otros fiscales. Pasan unos meses y Manuel Guerra dice acá no hay delito y cierra esa investigación. Ahí no hubo ninguna filtración, esa investigación se cerró y no hubo ni siquiera un intento de chequear y de investigar, por ejemplo, las cláusulas que se firmaron en paraísos fiscales para ver si había algún problema, ¿no? Ejemplo 2. En 2016, caso Platas Políticas, yo estaba en CIPER, y con Francisca Skoknik accedimos a parte de la documentación interna de la investigación. Allí, revisando varios correos electrónicos, encontramos un correo electrónico entre Pablo Longueira y el gerente general de Sokimich. Y dijimos, qué raro, esto parece una indicación de un proyecto de ley. Y fuimos a chequear, y era el proyecto de ley del año 2010, donde se había aprobado un impuesto específico para la empresa minera que beneficiaba a Sokimich. Publicamos un reportaje que decía, la indicación de este impuesto a la minera salió del computador de Patricio Contese y contamos cómo lo hizo a través de Longueira, y ahí recién la Fiscalía tenía esa prueba hace más de un año. Ahí recién se abrió la investigación penal, que es la que tiene actualmente a Pablo Longueira en un juicio por Sokimich. Y así hay varios ejemplos más. Entonces, el acceso a esa investigación, cuando se hace bien por parte del periodismo, cuando se investiga de buena forma, permite
reducir los espacios de impunidad a personas que tienen mucho poder en Chile. Y que si no, también como lo hemos visto en el caso Hermosilla, ocurría muchas veces que no eran filtraciones por los medios, ni filtraciones a la prensa, pero sí filtraciones interesadas a los abogados intervinientes, con acuerdo entre fiscales y ciertos abogados, o entre ciertos jueces y ciertos abogados, que permitían espacios de impunidad. Entonces este escenario, yo creo, de filtraciones bien desatadas, hay filtraciones que son bien absurdas, en fin, ¿no? Hay filtraciones que son muy mal utilizadas, porque no todos los periodistas tampoco son buenos, pero se da en un marco de una alta desconfianza ciudadana hacia el trabajo de nuestro sistema de justicia. Los tribunales, la fiscalía, entonces, mientras eso no se solucione y nuestras instituciones no tengan la validación ciudadana y la confianza ciudadana, yo creo que va a ser muy difícil frenar también este fenómeno, ¿no? El problema es de qué modo tú logras equilibrar una investigación que se pueda llevar, cuya información sea bien manejada, porque acá, ojo, cuando yo critico, en algunas ocasiones, lo he hecho en términos generales y también respecto de causas mías, lo hago también porque entiendo que hay involucrados otros intereses, ¿te fijas? Y que no es el conocimiento público de la información. Porque por último, en esos términos uno entendería, hay un bien superior, ¿no es cierto?, que lo justifica, lo valida. Pero básicamente tú entiendes que es una forma espuria de tratar de generar un buen ánimo hacia ti, de favorecer tu causa. Entonces, es tan desequilibrado el funcionamiento en esos términos, y además que también involucra, por cierto, a la fiscalía y a los fiscales, ¿no es cierto?, que en la práctica uno muchas veces, si ya está en una situación de desmedro, porque en verdad más allá del poder, la situación de la defensa siempre es una más desprivilegiada, ¿no es cierto?, entonces obviamente se hace demasiado asimétrico. O sea, en verdad lo que ocurre es que tienes que lidiar con una investigación que tiene todo el poder coercitivo del Estado detrás de ellos, ¿no es cierto?, que puede usar la fuerza incluso para investigar, que tiene facultades con autorización judicial, lo que tú quieras, ¿no es cierto?, pero para indagar en tu intimidad más profunda. Y además el poder comunicacional, ¿no es cierto?, que se genera con el ambiente tras una filtración. Pero al mismo tiempo es verdad que estamos con un estándar ya tan acostumbrados a ello, ¿no es cierto?, con esto que decía Nicolás, y que abusa de los realmente más desprivilegiados, que aunan una serie de factores que son la pobreza, ¿no es cierto?, más el estar expuesto en causas penales, delincuencia y qué sé yo, que obviamente en esos casos, o a partir de esa práctica, se hace como la expectativa ciudadana de que toda la información se puede entregar, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de resguardo, ningún tipo de cuidado, que es algo que yo siempre he reclamado, lo hice como defensora nacional, justo veníamos hablando de esto antes con Boris, pero que tiene que ver con reclamos, por ejemplo, en el caso de la PDI, el paseillo con los detenidos, ¿no es cierto?, que hicimos reclamos formales. Porque eso era para exhibirlo a las cámaras de televisión. Para exhibirlo, ¿no?, a las Claro. cámaras, al punto de que de repente está tan instalado y es tan dramático, ¿no es cierto?, que vuelven a hacerlo cuando las cámaras no han logrado captar eso, como si además, la verdad, a alguien le interesara, porque, claro, si fueran famosos, a lo mejor sí, y en Claro, esos casos es peor todavía, mono. pero si no, o sea, ¿quién es ese, salvo a sus vecinos, a su familia? O sea, no tenéis idea, y sin embargo el nivel de exposición se acomoda la estructura también de los proporcionado. medios en ese sentido, Ya, ¿no? espera, Lo que requiere la último televisión. que quería decir, porque Pero que había hablado eso, de la perdón, línea. Sí. Solo paréntesis, Sí. es un asunto también de clase. Yo creo que esas cosas siempre se pasan de largo. Había canales de televisión todavía ahí que hacen programas exhibiendo a pobres siendo detenidos en operativa, etcétera. Acuérdate, Y en claro, una programas- reformalización de Luis Hermosilla, que la única que estuvo con chaleco amarillo, por ejemplo, se prohibió por parte del juez sacar fotos y exhibir fotografías del señor con el chaleco amarillo siendo imputado. Entonces, evidentemente hay una diferencia de trato, ¿no? O sea, completamente, pero también tiene que ver, o sea, yo me siento con toda propiedad autorizada, digamos, a exigirlo porque lo exijo respecto de los pobres y respecto de los ricos.
Lo que yo quería decir respecto de la línea, como en el tiempo de una investigación, ¿no es cierto? Es que ya se inicia, tiene esta información reservada solo para los intervinientes, y luego vienen ciertos actos procesales que permiten la exposición de la información, que requieren para efecto de los periodistas una espera, que ciertamente en esa impaciencia lógica podrían dar lugar a filtraciones, pero que son, por ejemplo, las formalizaciones y la solicitud de medidas cautelares. Porque ese es un momento que está concebido en el sistema justamente para poder dar cuenta pública de esa información. Y ahí viene entonces otro problema que se ha ido instalando y que quizás va un poco por lo que decías tú, Nicolás, ¿no es cierto? Y que de repente hay diferencias que son... que no se justifican o que se han llevado al extremo, ¿no? Entonces, investigaciones en donde todo se ha exhibido públicamente, toda la información se ha filtrado, se ha comunicado, y luego cuando llega el momento de la audiencia es reservada, que es el único momento que desde la perspectiva de la defensa, por ejemplo, uno tiene la oportunidad de entregar la información que puede hacer mella a eso que se gana. Eso es decisión del juez, ¿no? Es decisión del juez, lo pueden pedir los intervinientes, pero la regla general es que esas audiencias son públicas, ¿ya? Para todos quienes asistan a las audiencias y, por supuesto, para los intervinientes. Y muy excepcionalmente, por ciertas razones, ¿no es cierto?, se puede ordenar que sean reservadas. Por ejemplo, un caso Monsalve, ¿ya? Para no meterme en los míos. Un caso Monsalve en donde todo el mundo ha ido sabiendo paulatinamente de todo lo que se ha hecho, o sea, casi como una bitácora del trabajo de los fiscales. No tiene ningún sentido, creo yo, que la audiencia sea reservada, por mucho que se aleguen, es que en ese caso los medios han sido súper cuidadosos con la identidad y los datos respecto a la víctima. Es que la identidad me parece fantástico, digamos, porque es completamente innecesario. Lo que uno quizás debiera tratar de lograr es como un cierto acuerdo, lo veo bastante utópico, ¿no es cierto?, pero en términos de qué es lo más adecuado para la información pública, para la ciudadanía, para la democracia, porque, ojo, yo también creo que ciertas noticias, ciertas información y la forma en que se entreguen van degradando nuestro Estado de Derecho, van degradando nuestra democracia, la van poniendo en riesgo importante, ¿no? Cuando tienes información parcial de cuestiones que pasan en los poderes del Estado, ¿no es cierto? Cuando se cuestionan todas las instituciones, no estoy diciendo que no se cuestionen, estoy diciendo la dificultad de escenario de base que eso supone. Entonces... Pero es que es una realidad, Paula. Es una realidad, sí. O sea, los casos de corrupción no los inventó la prensa, aparecen ahí, y cuando no son expuestos muchas veces se resuelven. Pero yo no me refiero a eso, Nicolás. Yo entonces, creo que la corrupción es algo que tiene que conocerse, censurarse en términos pero morales. Pero cuando se dan a conocer, se genera un cuestionamiento a las distintas instituciones. Ah, claro entonces, que sí. Y eso no es responsabilidad del periodista. Sí. No, para nada, y no es la pretensión. De hecho, no le estoy asignando ninguna culpa a la noticia misma, sino al hecho de que, genera ese efecto. Nuestro punto de partida es el desprestigio de toda la institucionalidad. En ese marco, claro que mucha de esa información, que en muchos casos es totalmente real, ¿no es cierto?, lo profundiza. Entonces hay que tener como un cuidado, que es el cuidado que tiene, por ejemplo, el periodismo responsable en la forma en que se entrega esa información y el seguimiento que también que se le hace. Oye, Nico, volviendo al periodismo en sí, hablamos de cómo el cubrir de forma responsable ciertas informaciones que vienen de filtraciones ha permitido contribuir a reducir esos espacios de impunidad, ¿no? Pareciera ser de lo que ustedes están conversando que acá el estándar, más allá del tema legal, que no es lo que nos convoca, tiene que ver con ejercer un buen periodismo, básicamente, ¿no? Entonces, quizás puedes contarle un poco a la gente cómo se hace eso, porque tú has trabajado de forma muy positiva, digamos, de forma muy responsable, con un montón de filtraciones a lo largo de tu carrera. Tú eres periodista de investigación, has tenido acceso a mucha información, no toda la has publicado. ¿Cuál es ese método de trabajo? ¿Cuáles son las preguntas que hay que hacerse? ¿Por qué se deciden publicar conversaciones como, por ejemplo, la de Iracy Hasler con Cariola sobre la opinión sobre el presidente, así como otras, ¿no? Como ¿qué hay atrás de
la publicación de una filtración? En periodismo de investigación lo que hacemos, y yo particularmente he pasado muchas horas de mi vida revisando expedientes, es como hacer una especie de autopsia a la investigación del Ministerio Público, ¿no? Uno revisa absolutamente toda la carpeta y todo su anexo. Yo, particularmente en todos los casos que me meto, hago un índice con qué hay en cada página de ese expediente judicial, los informes, por ejemplo, anexos cuando vienen, qué sé yo, anexos con los detalles de las cuentas corrientes, reviso las cartolas todas, cada uno, y hago carpetas de Excel y después cruzo datos. Entonces, uno usa la carpeta o la investigación de la Fiscalía cuando es relevante como un insumo para hacer una investigación propia, ¿no? Yo no estoy reproduciendo lo que dijo el fiscal o lo que me pasó un abogado creyente o un abogado defensor. Uno hace una propia investigación. Y eso lo complementa con otra información. Si aparece un nombre clave, aunque no esté en la Fiscalía, no lo esté investigando la Fiscalía, yo voy a ir a mirar cuántas sociedades tiene esa persona, cuáles son sus casas, con quién está casado, con cuántos negocios ha hecho. Y muchas veces esa pega que puede durar semanas termina en nada, porque me doy cuenta que, bueno, no había noticia. Y no se publica, ¿no? Bueno, y otras veces sí, ahí aparecen los grandes hallazgos y es cuando uno da más orgullo como periodista, que finalmente la Fiscalía dice, oye, esto hay que investigarlo. ¿No? Apareció esto y uno se transforma en un aporte a la investigación, ¿no? Eso es valorable. Respecto a la discusión de qué publicar o no qué publicar, tú hacías referencia a los chats de Irací con Carol Cariolab, yo no los publiqué, fue la tercera. Nosotros sí publicamos en The Clinic, cuando yo estaba en The Clinic, los chats de Manuel Guerra con Hermosilla, donde hablaban de forma no muy elegante sobre Evelyn Matei y Rodolfo Carter, eso también generó una discusión. Sí. Ya, ahí hay un estándar, hay que entender. En Estados Unidos, por ejemplo, el periodismo gringo, cualquier persona con algún cargo de poder, como el caso de Carol con Irací, hablando mal, a garabato limpio, al presidente de la República, eso es portada hasta los medios más prestigiosos. Porque hay un estándar respecto al acceso y las actividades de las personas con poder, son de interés público y se publican su estado de salud. Aquí en Chile somos mucho más conservadores. Yo sí creo que no todo una conversación necesariamente va a tener interés público, pero algunas sí. Si yo estoy contando la historia, por ejemplo, sobre la relación de Luis Hermosilla con Manuel Guerra, y cuento aquellas cosas donde que podría eventualmente revertir un delito o no, o sea, que hubiera un delito o no, porque mucha gente nos decía, pero ¿por qué publican si eso no es un delito? Claro, ¿qué importa la opinión que tenían de esta persona? Claro, pero eso es no entender el rol del periodismo si nosotros no somos fiscales. Otra cosa es que algunos periodistas se crean fiscales, pero no somos fiscales, ni andamos diciendo con el dedo, esto es un delito, señor, usted es un delincuente. No, nosotros publicamos lo que tiene interés público. Y si yo estoy contando la relación de dos hombres con poder y con influencia en una serie de casos, por supuesto no publiqué todo lo que hablaban de las mujeres, pero sí me interesó publicar un par de diálogos que dieran cuenta del carácter y cómo se referían a las mujeres de esos personajes también. También es parte, también eso conforma al personaje que tú estás retratando en un reportaje, ¿no? Entonces yo sí defiendo ahí algunas cosas. No todo, yo creo que no todo es publicable. De hecho, yo ahí, en ese chat, hay conversaciones respecto a ciertas mujeres muy conocidas de la política y del mundo de los tribunales, que yo no lo publiqué porque eran demasiado grosero y podían herir a muchas personas si publicamos cómo se referían a ellas, ¿no? Entonces yo creo que una discusión esa siempre en progreso con los equipos, con los editores, no es que haya el periodismo no es una ciencia, entonces no está escrito eso en un decálogo. Oye, pero es que yo creo que además, para tu sorpresa, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo, le encuentro razón porque evidentemente es interesante. Por supuesto que a mí, si hago una proyección respecto a mis causas, me aterra porque digo, chuta. Pero el problema entonces va más atrás. El problema no es del periodista que publica esa información a la que tuvo acceso. El problema es, y en esto sí yo tengo una sola opinión y en verdad he sido majadera, el problema es del Ministerio Público. Y lo que no debe ocurrir, que da lugar después a esta publicación, ¿no es cierto?, es que en el marco de una investigación penal aparezca en la carpeta investigativa información que no tiene interés criminalístico, que no tiene que ver con lo que se está investigando y que permite este tipo de filtraciones que yo encuentro obviamente un paraíso, ¿te fijáis? O sea, para un periodista encontrarse con esto es lógico que genere interés, ¿no es cierto? Y creo que no se equivocan, efectivamente lo tiene interés público conocer una información como esa. Entonces el problema es anterior. El problema es cómo en el ejercicio de esas facultades no existe responsabilidad ni cuidado, porque cuando tú entregas un teléfono
Lo mínimo que debieras exigir es responsabilidad en su uso y manejo. Eso significa que cuando tú haces el vaciado del teléfono y buscas una cuestión específica, no puedes ampliarlo o no debes ampliarlo a otras cuestiones que no digan relación con Pero ello. eso es discutible, Paula, porque, por ejemplo, el mismo caso de Hermosilla, ¿no? Hermosilla entregó su teléfono. Dijo, para que investiguen solamente lo relacionado con el audio. Y resulta que en la revisión de su teléfono, la Fiscalía, que esa una de las pocas causas que inició la Fiscalía sin que hubiera antes se publicara en la prensa, que estuvieran obligados a investigarlo. Encuentra las conversaciones con Sergio Muñoz, entonces el director general de la PDI, donde evidentemente había un delito. Claro, pero es que ese es el punto, Nicolás. El tema es, si yo entiendo, y esos son los hallazgos que son parte de las investigaciones penales, ¿no es cierto? Tú puedes estar investigando un delito específico y que aparezca una información que dé cuenta de otro delito y que desafortunadamente para ti, digamos, en el marco de una búsqueda, encontraron lo otro. Ese no es el problema. El problema es el criterio criminalístico, el criterio que tiene que ver con la información que tiene interés y relevancia penal. Lo que no lo tiene, como por ejemplo la conversación entre Irací y Carol, ¿no es cierto?, no debiera ser parte de la carpeta investigativa. Ya haciéndolo y filtrado, por supuesto, es lógico que se publique. El problema entonces es cómo el fiscal controla esa labor teniendo ese acceso ilimitado, ¿no es cierto?, y lo hace responsablemente, lo limita a aquello que pueda ser constitutivo de un delito. Un paréntesis ahí que tiene que ver, va a dar un poco de contexto con la sobrecarga que tiene el Ministerio Público, los fiscales también. Porque muchas veces uno se da cuenta que la investigación y los informes y revisión de celulares, por ejemplo, no la hacen los fiscales, por supuesto. Se le encarga o a la PDI o a un departamento específico de Carabineros y ellos deciden qué incorporar en esos informes. Entonces uno se pregunta, bueno, también, ¿por qué está eso ahí, no? Pero también, ¿qué es lo que no hay? Porque, ¿qué pasa si el funcionario de la PDI no revisó bien y no encontró? Bueno, esas cosas jamás se van a investigar. O tiene un criterio, bueno, ese problema lo vamos a tener en general en cualquier investigación, ¿no es cierto? O sea, las posibilidades ya es corrupción pura y dura, pero eso es la excepción en el sentido de que significa ir contra las normas, contra las disposiciones, contra tus funciones y obligaciones. Mi punto es que cumpliendo esas obligaciones y no yendo más allá, sí se producen estas situaciones que exponen innecesariamente a las personas que se han visto desnudadas, como te digo, en el marco de esa investigación, sin tener posibilidades de limitarlo, sin que quien ha realizado esa operación actúe responsablemente. En ese sentido, Paula, cuando hablamos, por ejemplo, de la ley Mordaza, ¿tú consideras que el periodista debiese ser sancionado, sí o no, al momento de publicar una manera? Yo creo que el periodismo acá cumple otro rol. Una ley Mordaza es que significaría o supondría una censura completamente intolerable en democracia, ¿no es cierto? Cuando en realidad lo único que corresponde respecto a ciertas informaciones es que en todo caso te hagas responsable de lo que estáis publicando. O sea, después se verá como también las decisiones que adopta un abogado, etcétera, ¿no? Entonces, el problema entonces yo lo llevo a otro ámbito. No es del periodista. El problema es del investigador que no actúa, sea porque está sobrepasado con cantidad de pega o por lo que sea, pero eso no excusa a que, dada la relevancia de la información, ¿no es cierto?, y la excepcionalidad en la entrega de esta información, ellos tengan que ser especialmente responsables. Ley Mordaza, yo solo puedo subrayar algo que dije antes, que la propuesta de ley Mordaza aparece cuando diputados y personas cercanas a los diputados y al mundo del poder se vieron complicados por ciertas investigaciones penales. Entonces ahí se ponen creativos y dijeron, no, hay que penalizar, esto es terrible. Durante décadas están las noticias llenas todos los días de filtraciones de gente sin poder y ahí no le importa a nadie. Esto fue a propósito del caso Hermosilla en general. Antes, 10 años antes, los casos de platas políticas, también hubo un intento de algunos parlamentarios que se pusieron creativos y dijeron vamos a penalizar a los periodistas. No pasó y ahora tampoco creo que pase. Yo no creo que exista agua en la piscina para que se legisle una ley así, y si se llega a ocurrir, bueno, los periodistas tenemos que ser responsables con nuestra labor y si hay algo que tiene interés público, lo vamos a publicar. Y bueno, habrá que enfrentar las consecuencias, pero sería un retroceso democrático bien espeluznante, yo creo. Entonces, ¿se publica o no se publica? Se publica. Depende. Hay que distinguir. No, bueno, es que si se cumplen todas esas reglas, obvio que se publica. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer capítulo. Los invitamos a seguirnos en nuestro Instagram.
Se publica o no _podcast y a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan nuestra próxima entrega. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, muy interesante. Sí, muy entretenido. Muchas gracias.